Buenos días, continuamos desarrollando verificación de identidades trigonométricas. Inciso G. Tangente de x más tangente de y sobre tangente de x más y tangente de x menos tangente de y sobre tangente de x menos y. Tenemos aquí dos fracciones algebraicas con diferente denominador. Uno es tangente de x más y, un primer denominador, y el otro es tangente de x menos y. Vamos a encontrar el MCM de ambas fracciones, pero primero tenemos aquí en operaciones auxiliares tangente de x más y es tangente de x más tangente de y sobre 1 más tangente de x por tangente y. Y tangente de x menos y es igual a tangente de x menos tangente de y sobre 1 más tangente de x más tangente de y. No nos olvidemos que este es suma de ángulos, ¿no? X más y diferencia de ángulos. Entonces vamos a sustituir todo lo que hemos hablado. Copiamos el numerador tangente de x más tangente de y en el denominador, como habíamos dicho, tangente de x más y, vamos a sustituir y poner tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x tangente de y. Ponemos acá tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y. Ponemos más a la misma altura la línea de división que divide el numerador y el denominador, y de la misma manera copiamos en la otra fracción el numerador tangente de x menos tangente de y en el denominador sustituimos tangente de x menos y es tangente de x menos tangente de y sobre 1 más tangente de x tangente de y. Ponemos acá tangente de x menos tangente de y sobre, aquí ponemos sobre, así bonito, sobre 1 más tangente de x por tangente de y. Muy bien. ¿Qué significa? Que si vamos en la primera fracción, tenemos en el numerador un binomio, en el denominador una fracción, de modo que como tenemos en el denominador una fracción, vamos a hacer extremos con extremos, medios con medios. Se sobreentiende, por supuesto, que en el numerador tangente de x y tangente de y, lo vamos a subir un poquito más arribita, tangente de x más tangente de y, está de denominador la unidad. Entonces hacemos extremos con extremos, medios con medios. Entonces ponemos tangente de x por tangente de y, quedaría acá tangente de x más tangente de y multiplicado por 1 menos tangente de x tangente de y. Todo eso dividido entre, ahora los medios, 1 por tangente de x tangente de y es tangente de x más tangente de y. Ponemos más aquí, lo vamos a hacer un poquito más largo, a la misma altura de la línea de división, el signo más, y de la misma manera tangente de x menos tangente de y se sobreentiende que tiene de denominador la unidad. Para poder hacer extremos con extremos, medios con medios, tangente de x por tangente de y por 1 más tangente de x tangente de y, lo vamos a escribir, no lo vamos a multiplicar todavía. Tangente de y por 1 más tangente de x tangente de y. Muy bien. Ahora medios con medios, 1 por tangente de x tangente de y es tangente de x menos tangente de y. Ponemos igual. Si vamos a la primera fracción, tangente de x y tangente de y se simplifican por división de bases iguales, queda 1 por 1 menos tangente de x tangente de y, quedaría 1 menos tangente de x tangente de y. Más lo mismo en la otra fracción, tangente de x menos tangente de y por 1 más tangente de y por tangente aquí de x, perdón, por tangente de y, dividido entre tangente de x menos tangente de y, se simplifica, queda 1, y 1 por 1 más tangente de x tangente de y es 1 más tangente de x tangente de y. No nos olvidemos que ha quedado 1 al simplificar el numerador con el denominador.
Aquí también no tenemos denominadores, o un caso todo esto es sobre 1, y aquí resolvemos 1 menos tangente de x tangente y más 1 más tangente de x tangente y. Tenemos aquí lo que es términos semejantes con signos diferentes. No nos olvidemos que ¿qué tiene semejante tangente de x tangente de y? Desarrollamos con los coeficientes que están aquí delante. Hay un 1, 1 menos 1, 0, entonces se simplifica y queda 0. Y tenemos los números enteros, 1 más 1, 2, entonces nuestro resultadito es 2 de resolver esta identidad trigonométrica. Tangente de x más tangente y sobre tangente de x más y más tangente de x menos tangente y sobre tangente de x menos y. Nuestro resultado es 2. De esta manera sencilla lo hemos resuelto.